Hola, buenas tardes. Buen domingo. Soy Graciela Fernández Mejía en el programa ¿Por qué? Y acá estoy con los indispensables que me acompañan siempre. En este momento, en la parte técnica, Claudio Acevedo y Pablo Marmorato al lado mío y como productor, que siempre tiene algún anuncio que hacer de entrada. A ver. Buenas tardes, ¿cómo andan a todos? Hola Graciela. Y comentarles que nos acompaña Tenaris, como siempre, por suerte, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Hoy vamos a ver si nos metemos con el tema de la plataforma marina. Ha habido novedades con respecto a decisiones de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y qué relación tienen con la pesca? Que es una forma de ingresar alimentos, pero también de ingresar en nuestra economía, tanto interna como externa, podría serlo. Para eso hemos invitado, por un lado, a Carlos Foradori, que es vicecanciller de la Nación, es un diplomático de carrera, pertenece a la Unión Cívica Radical, integra el Frente Cambiemos. Es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales, estudió en Harvard y Johns Hopkins University, preside la Comisión Nacional de Límite de la Plataforma Continental Argentina. Y luego le vamos a preguntar cuánto se logró ampliar, ya queda pendiente esta pregunta, esa plataforma. Y también está Felipe Solá, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, te tengo que decir, Felipe, y después ya no hablamos más del tema, que fuiste un muy buen gobernador. Actualmente es diputado nacional, ya no te voy a decir cómo sos como diputado, porque no sé, por el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Y para el tema que hoy nos atañe, en su momento, a Felipe lo llamamos porque fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Para que entre los dos y con la presencia de Pablo Trueba, que es secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, con su sede en Mar del Plata, nos ayuden a entender mejor esta industria que a mi gusto, me parece, la aprovechamos poco. Empezamos con Carlos. Carlos, ¿qué nos contás, por favor, de esto, de la plataforma que se extendió en cuántos kilómetros? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia. En realidad es importante, yo creo, hacer algunas aclaraciones preliminares, sí. Antes de dar una cifra y quizás sin el fundamento esencial que pueda dar base o sustento a esta extensión de la plataforma. En primer lugar, un poco de historia sobre esto y el porqué de que esto suceda ahora. Como sabemos, en el año 95 entra en vigencia la Convención sobre el Derecho del Mar, que establece una cantidad de disposiciones que van a ordenar de alguna manera el derecho de cada uno de los estados ribereños sobre distintos aspectos vinculados a el mar. Dentro de esos aspectos que están señalados en la Convención y por lo tanto, una vez ratificado y por cierto, en el caso argentino también fue por la Ley 24.543 aprobado este convenio, tiene por supuesto vigencia en la Argentina, carácter vinculante y es oponible al resto de los estados del mundo. Dentro de una de las disposiciones de este convenio, en su artículo 76 en particular, se establece en qué forma cada uno de los estados ribereños va a diseñar la plataforma continental. Antiguamente se consideraba que la plataforma continental llegaba hasta las 200 millas. Ahora, este concepto, a partir precisamente de la ratificación y entrada en vigencia de la nueva convención,
establece algunos criterios por medio de los cuales puede ser extendida más allá de las 200 millas la plataforma continental. Y aquí creo que hay que hacer una aclaración esencial. Cuando hablamos de la plataforma continental, hablamos, y para decirlo en forma lata, llana, del piso. No estamos hablando de lo que está sobre la superficie del piso. Y quiero decirlo esto en términos muy llanos para que se entienda. De lo que seríamos, entre comillas, dueños, es de lo que está abajo de ese piso. Es decir, abajo, es decir, en la que se llama plataforma continental. La plataforma continental es el lecho y subsuelo marino, que, como decimos, estaba considerado que llegaba hasta las 200 millas, pero a partir de la vigencia de este convenio y de la aplicación de los criterios que establece este convenio, puede llegar a extenderse más allá de las 200 millas. Ahora, ¿cómo puede y qué tiene que hacer un Estado para que pueda extenderse más allá de las 200 millas? Tiene que hacer algunos deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Es identificar, sobre la base de 3 parámetros que establece la Convención, algunos aspectos. Aquí podemos entrar en temas bastante técnicos, que no quiero llegar a tanto, pero sí es importante tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, hay una formación geológica que se denomina el talud, y para decirlo en forma más clara es, si uno fuese caminando mar adentro, uno va a encontrarse que primero va como en una playa, descendiendo de a poco. Pero en determinado momento hay como una especie de precipicio. Sí. Bueno, que lo digan los que se ahogan, ¿no? Exactamente. Pero esto pasa generalmente muy mal adentro, porque no estamos hablando de pocos metros, sino una cantidad de metros importantes, hasta miles de metros. Entonces, pero luego, después de esa caída, vuelve a obviamente a conformarse perdón, de modo horizontal nuevamente la plataforma. Esa caída que hace, supongamos, aunque no sea así, una formación de 90 grados, se llama talud. Sí. A partir de allí se establecen estos parámetros que generan estos criterios establecidos en el artículo 76 de la Convención. Y se establecen determinadas mediciones. Por ejemplo, uno de los criterios es aplicar la isobata de 2.500 metros, es decir, que isobatas son las mismas líneas de igual profundidad que se van dando a través de la formación geológica, y a partir de ahí son 100 millas más de extensión. Bueno, esto se hace con una investigación, obviamente, y lleva, y por supuesto, hay que llevar a cabo trabajos muy técnicos que se hacen mar adentro, y implica una revisión de todo el mar, de toda esa plataforma. Hay una pregunta. La verdad que yo todo esto no lo tenía nada claro. Relacionándonos con el tema con el que nosotros queremos también plantear, que es el de la pesca. ¿Hasta cuántas millas podemos pescar? Tiene que ver con nuestro derecho de preservación de la pesca. Bueno, Carlos. Aquí hay dos aspectos que son distintos y que vale la pena señalarlos. ¿Vos sabés cuántas Son millas? 200 millas. 200. Sí. Es decir, que haber extendido la plataforma no nos autorizaría... No es para la pesca. No Esto es para no la tiene pesca, nada que ver es con otra la pesca, historia. porque yo Clave la vuelvo a aclaración. insistir. Sí, la aclaración. Vuelvo a insistir, estamos hablando del piso. Sí, sí, y de sí. todo lo que está desde la superficie del piso hacia abajo.
para decirlo en términos claros y Podría llanos. haber petróleo. Exactamente. ¿Cómo? Pero, exactamente. Podría haber petróleo, porque Claro, y tener Exacto. Supongamos, autoridad ¿no? para hacer una Efectivamente. exploración. Exactamente. Es decir, nosotros somos los dueños o propietarios, para decirlo de manera clara, de lo que tengamos debajo de ese piso. Está bien. Es decir, minerales, petróleo, gas o lo que fuere. Claro. Y sabemos que con las nuevas tecnologías cada vez se puede hacer exploración y explotación a mucho mayor profundidad. Es Con decir, lo que cual- va mucho más allá de lo más obvio que es la pesca, porque vos, Pablo, en eso tenías una duda. Claro, si se podía pescar, o sea, por la profundidad entendíamos nosotros que no se puede pescar por la profundidad que ahí se manejan. Claro. Pero ahora con lo que explica acá el compañero, lógico que queda más que claro, que no es para la pesca, sino se piensa para el petróleo, que es importante igual. Cuando, Felipe, cuando vos eras secretario de Agricultura, había países que pedían autorización y pagaban un canon para eso, para pescar en aguas argentinas. Sí, saludo a todos y gracias por invitarme, Graciela. Durante un tiempo, varios años, no puedo decir hasta cuándo terminó, pero empezó más o menos en el año 91, existió lo que llamó el sistema de charteo, exclusivamente para pescar calamar. El calamar tiene una temporada anual, es como un cultivo anual, como si fuera el maíz o el trigo. Si no lo aprovechás en el momento que está, en su temporada, después no tenés calamar hasta el año siguiente. El calamar además se traslada, empieza en la zona, digamos, de Río Negro, más o menos a la altura de Río Negro, y se va trasladando hacia el sur y hacia el este. Es decir, se va trasladando en forma oblicua, si tenés un plano norte-sur clásico, y, digamos, el calamar es una especie que le dice, cásenme, pésquenme a Argentina porque me voy para Malvinas. ¿No? Más o menos, en líneas generales. Y hay una flota argentina de calamar, siempre la ha habido, se llaman poteros por el sistema, pescan de noche con unas luces enormes, atraen al calamar de esa forma. Es la captura clásica del calamar y es específico, los barcos son para eso. Pero esa flota argentina, como el calamar tiene una biomasa o una cantidad de calamar, digamos, potencial para pescar, muy cambiante de un año a otro, dato que te da el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que es ese edificio que está en ¿Tiene que ver con el en Mar del tiempo, Plata, al lado de con el Playa clima Grande. o...? Vaya Tiene a que ver saber. con una serie de variables y las temperaturas y las corrientes, pero el calamar tiene una biomasa variable de un año a otro. Entonces, hay unas campañas, ¿cómo se llama la campaña, Pablo? La campaña... Tiene un nombre la campaña. Sí, esa fue la calamar. Bueno, No, tienen un nombre que no me Ya, acuerdo pues, ahora. ¿qué Se han pasa pasado con los muchos años, científico, Felipe? A no vos sabemos también. si- No, lo que pasa es que en el 98 me fui de la Secretaría. Y entonces hay una campaña y con tiempo el INIDEP le avisa a las autoridades la biomasa... Ilex, ahí está, campaña de Ilex. No, Ilex es el nombre del calamar. Claro. Después fuera de Bueno. lo discutimos. Y le avisa cuánto hay. Si la flota argentina es estable, si el calamar, digamos, está por encima de lo que puede capturar la flota argentina, como no queremos, y sobre todo Cancillería, que una buena parte de la política pesquera del calamar viene del lado de Cancillería. ¿Qué inventó Cancillería? Dijo, miren, no dejemos escapar ningún calamar. Por lo tanto, si la flota argentina da para pescar el 70% de lo que hay, o el 40% o el 50%, depende del año, tengamos una variable que es llamar a licitación a buques poteros también, calamareros, que son de otros países. Generalmente son chinos, son coreanos, son de Taiwán, hay algunos que otros de bandera panameña o de Honduras, pero es raro. Se especializan en eso y son grandes consumidores del producto de esos países. Entonces, ¿qué eran los poteros? ¿Qué eran venías y hacías una especie de remate. Se remata el sobrante de calamar a ver quién ofrecía más plata, más canon, para poder pescar y les permitía pescar por temporada, es decir, unos meses. En esas 200 millas. Siempre estamos hablando donde tenemos dominio que está a la milla 200. Les permitía entrar y pescar junto con los poteros argentinos. ¿Para qué? La verdad, para que llegara la menor cantidad posible de calamar a la zona dominada por Inglaterra. Es una estrategia de aprovechamiento política al máximo. internacional. Por un lado había un calamar que llegaba a puerto y por otro lado había un calamar que no llegaba a puerto porque se lo llevaban. Es decir, pagaban el canon, lo pescaban y se lo llevaban. Bueno, era a casco desnudo, quiere decir que
no había al principio imposiciones sobre si tenía que ir personal argentino o no, etcétera, porque además... sobre el barco extranjero. Exactamente, los extranjeros que venían con su tripulación, con todo, históricas tripulaciones que era muy difícil meter argentinos en el medio, hasta por el idioma, las formas, la comida, lo que es convivir con ellos. Y había japoneses también. Ese sistema siguió durante varios años mientras yo fui secretario de Agricultura. En un momento dado las cosas se confundieron en el sentido que se pensaba que era una extranjerización de la pesca. No, era un aprovechamiento del número de barcos que están en la milla 201 pescando calamar para que capturaran el calamar argentino y nos pagaran y digamos, con el objetivo que ya dije, que llegara a la menor cantidad posible de calamar que se va trasladando mientras va creciendo. Va creciendo en edad. Bueno. Y siempre es aprovechable. El calamar no dura varios años, dura un año. Es decir, claro. Al año siguiente viene otra camada. Eso fue el charteo, que yo no me acuerdo si Carlos se acuerda o si vos, Pablo, te acordás, hasta cuándo duró, pero fueron los años 90. Ya no existe. No, ya no existe el charteo. ¿Qué nos pasaba a nosotros? Si dábamos demasiadas licencias estables para buques, boteros que pescaran calamar, y la cantidad de calamar se reducía, iba a haber una aglomeración de buques buscando pescar un calamar que ya no era tal. Por lo tanto, nos permitía ampliar o no la flota este sistema. Eso es lo que yo recuerdo del calamar. Recordad que además, es importante, que la plataforma continental argentina, yo creo, Carlos, que se medía por la profundidad, por los 200 metros, no por los 200 millas. Sí. Las 200 millas son la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas, 360 kilómetros. Pero los 200 metros de profundidad te marcaban el final de la anterior histórica plataforma continental argentina, ahora ampliada en 150 millas más. Efectivamente. ¿No es cierto? Ese talud del que habla el vicecanciller Foradori está muy cerca de los 200 metros. Claro. Pasás los 200 metros y es notable cómo coinciden, por casualidad, las 200 millas con los 200 metros de profundidad. Y después viene ese talud que cae muchísimo verticalmente a 2.500 o de ese tipo de profundidades. La pesca argentina de pejerrey, de casi todos los productos, etcétera, de calamar, está ligada a esa profundidad baja. A que vos haces 200 millas, 300 kilómetros, solo tenés 200 metros de profundidad. La otra pesca es una pesca mucho más cara, mucho más difícil, merluza blanca en el sur, etcétera, que la van a buscar mucho más abajo. Pero la pesca que conocemos nosotros se da porque justamente tenemos una plataforma bastante levantada, un mar poco profundo, hasta la milla 200, la milla 200, o si querés los 200 metros de profundidad, aunque la verdad es, cualquiera sea la profundidad, son las 200 millas las que te marcan. Hubo una cosa que vos dijiste recién que me hizo hacer una asociación y comparación. Vos dijiste, el calamar tiene una época como tiene el maíz y el trigo. Sí. Es obvio que en la Argentina, para nosotros, el maíz, el trigo, las vacas, las ovejas y todo lo demás han sido nuestro material de alimentación privilegiado, no el pescado. No el pescado. ¿Cómo lo ves vos esta relación, Pablo, vos que tenés que trabajar y que fuiste pescador? Sí. ¿Cómo? A ver, los hábitos, el consumo del pescado, ¿se pesca suficiente para lo que hay demanda? Hoy la demanda justa como para que no se pesque tanto, porque el tema del consumo interno es muy importante, ¿no? ¿Qué demanda hay? Sí. Bueno, el 95% históricamente que se capturó de todas las especies se exportó porque Argentina, siendo un país ribereño, es increíble que no consuma pescado por los hábitos que hay. Pero hoy... ¿Aún en Mar del Plata? Sí, aún en Mar del Plata. Claro. Aún en Mar del Plata. Es increíble, pero es así. Pero hoy la situación internacional está compleja porque el primer cliente de Argentina es Brasil. Ajá. El segundo es España, son países que han tenido recesiones. China ha traído un producto que le llama pangasus, que es un pescado blanco, de carnes blancas, que no es el mismo pescado que la merluza, es como un genérico, pero lo hacen de cultivos en las montañas, allá en China. Y complica también un poco los mercados. Sí, pero el problema es que al no haber... No, se mete, en los mercados. Claro. Al no haber un incentivo a que la población, o sea, el pueblo argentino consuma carne de pescado. Por ejemplo, hoy hablábamos, es que
En las carnicerías se venden carne vacuna, pollo, cerdo, y no hay pescado. Tendría que haber. Por más que si hay pollerías, hay lugares que se dedican a los productos de granja, hay pescaderías, pero también en las carnicerías tendría que haber un lugar. Y es mentira eso que echa mucho olor, no es mentira. El pescado frío, congelado o preparado no echa olor. O sea, puede haber un stand. Yo vivo a 2 cuadras del barrio chino, te puedo asegurar. Bueno, no, pero hablo. Y eso que el consumo es muy grande, pero que hay olor a olor. Bueno, pero las pescaderías en Mar del Plata son muy buenas. No, en el barrio chino también, y hay mucho consumo, pero el pescado da olor. Y se puede consumir, es muy bueno consumir pescado, pero no está incentivada a la gente, no hay promoción. Ni siquiera en España vos prendés un programa de televisión y 2 veces a la semana tenés un programa de cocina que te enseña cómo. No, pero no tienen vacas. No tienen vaca, la tienen que importar. Esta es una cuestión de cómo se logra ese equilibrio. Bueno, pescado tampoco tienen porque mucho sale de acá y lo exportan para allá. Pero tienen costumbre de comerlo. Mar del Plata, acá en Argentina hay 2 maneras de pescar. Y ese es el problema que hoy tenemos en Mar del Plata, porque la cuestión del recurso ictícola también hay que empezar a usarlo con el recurso humano, o sea, con el trabajo. Mar del Plata hace muchos años está en el top 5 de las ciudades con mayor índice de desocupación. Y el 50%, 60% del Producto Bruto Interno de Mar del Plata es la pesca. Mar del Plata hoy está pasando una crisis terrible, no es la que conocemos. Referido a las industrias y demás, porque está la paralela, que es la industria del turismo, pero que es estacional. Pero, Mar del Plata, como decimos, la pesca te debe comer todos los días, todo el año, y hoy está en un 40% por debajo de su potencial. Tenés 2 maneras de pescar en Argentina, que es la que mayor mano de obra ocupa y la que menor mano de obra ocupa. La que mayor mano de obra ocupa es la que se trae la materia prima a tierra, se procesa en tierra, en planta de filé, se transporta en camiones. Entonces toda esa cadena te da mano de obra ocupada. Cuando vos referís y te dicen, sí, el pescado con valor agregado, también un buque congelador procesa todo a bordo. Agarra una merluza entera, la pasa por una máquina. Esa es la segunda manera. Claro, esa es la que menor mano de obra ocupa. Entonces, si ¿congelador o factoría? Factoría porque una fábrica a bordo. Entonces vos decís, ¿tiene manufactura? Sí, pero no ocupa mayor mano de obra. Ese es el tema. Entonces, hay mucha máquina. Claro, mucha máquina y poca mano de obra. Y hoy muchos empresarios se vuelcan a ese tipo de unidad productiva porque no quieren tener gente a cargo y no hay incentivo quizás desde el Estado. Mucho lo hemos discutido en el gobierno anterior, lo estamos haciendo en este también, donde vemos que en la Ley Federal de Pesca, que impulsó Felipe en su momento, tienen las cuotificaciones. Pocos países en el mundo hicieron cuotificaciones sobre su captura, casualmente para proteger el recurso ictícola y la mano de obra ocupada, que es muy difícil. Y tenemos encima el problema que, o sea, en ese momento la ley decía que más del 30% de la captura máxima permisible no podía tener la flota congeladora. El resto, el 70%, tenía que estar en manos de los fresqueros porque eso prevalecía. Hoy, por derecho propio, no sé cómo, llegó hasta el 36-37% la flota congeladora y el 52% la fresquera. ¿Por qué? Porque la fresquera es la que trae el pescado a tierra y se consume y se vende ahí en... No, lo procesan. Se procesa. El 90% se filetea en la planta de fileteado de merluzas. Mueve la industria. Es la que le da la dinámica. Mueve la industria en tierra. En tierra, que ahí es donde nace la... y vos plantas cercanas al barrio del Puerto Mar del Plata. Y cuando vos decís, escuchás esos números que tiran, $1.800 millones de exportación en pescado, está bien. El 46% de ese número tiene que ver con la facturación del langostino. El langostino es un pescado que se pesca y se procesa a bordo y se empaca y se congela, no tiene mano de obra ocupada, prácticamente más que la de los tripulantes a bordo. Y no estoy hablando en contra de mis intereses, estoy tratando de ser lo más neutral posible, porque los tripulantes son los que yo represento. Pero estoy tratando de ser lo más neutral posible porque me preocupa la actividad. Mar del Plata no vive el langostino. El otro 20% tiene que ver con los productos congelados. ¿No vive del langostino por qué? Porque lo pescan en el sur. Ah. O sea, en los golfos. En los golfos, no es algo que está en Mar del Plata. Ahí está el langostino. Sí, no, porque... El 20% restante de la facturación tiene que ver con el producto congelado. Calamar, que viene a veces en pastillas, se congela, se lleva la materia prima afuera, se procesa muy poco. Y otros productos. Mar del Plata vive de la zafra de la anchoita, lo que es la caballa, y el pescado fresco y el variado costero, que es lo que tiene que mover la industria. Ahora está muy frenado todo, no hay un mercado concentrador pesquero como hubo en una época, que es la que rige
el valor. Si hoy hablamos a la ciudadanía, a la gente común de la casa, dice, mira, la carne está cara, quiero comer pescado. ¿A cuánto está? No hay nadie que regule el precio. El pescado... Claro, no siempre te resulta económicamente, porque el rendimiento es distinto, no es lo mismo comer un filete de pescado que un bife. Ni hablar. Pero además hay un problema que Pablo dice que es serio para lo que es el consumo interno. Parece 6% de consumo interno sobre el total de capturas argentinas. Hay un problema y es que no hay un precio que surja de un mercado. No se conoce, no hay un precio conocido, no hay transparencia de precio en la banquina, en el puerto. Porque ese pescado del que estamos hablando no va fileteado. Es un pescado que se vende ahí. Claro. Y el precio es algo oculto, algo parecido a lo que pasa con las hortalizas ¿Eso en el tiene que mercado ver con central. qué? Poderes Eso tiene que ver con que no hay un remate de pescado ahí. Hay transacciones entre un comprador que se va a llevar a un camión que se va a llevar a pescaderías del resto del país o de la propia Mar del Plata o de cualquier lugar, transacciones individuales, pero no hay un mercado que diga el precio de tal producto, de la caballa es tal, el precio de la merluza es tal, el precio... Igualmente el precio del pescado, por lo que conocemos nosotros, siempre va a ser mucho más económico que las carnes rojas. Y ahí está jugando con el pollo, o sea que si vamos al caso a la hora de elegir carnes por la cuestión de costos, el pescado es una buena opción, pero no hay promoción en ese sentido y es preocupante. Seguimos enseguida. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide, en la 1110.